Sí, mis amados hermanos, qué estrofa tan más clara hablando del tema de esta mañana, hoy domingo 12 de julio del año 2020. Al venir la tentación, dame ayuda por piedad. Al venir la tentación, dame ayuda por piedad. El versículo de la meditación de esta mañana, siguiendo el orden de la oración del Señor del Padre Nuestro, está basado en el versículo 13 del capítulo del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 6:13. La Nueva Versión Internacional dice: y no nos deje caer en tentación, sino líbranos del maligno. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Oremos. Ahora, Padre, en el nombre bendito de Jesús, pedimos que tu Santo Espíritu, que inspiró tu palabra, sea el que nos guíe como maestro en esta mañana en la meditación de tu palabra. Abre nuestros oídos espirituales para que podamos retenerla y que dé mucho fruto, porque oramos en el nombre bendito de Jesús. Amén. No nos dejes caer en tentación. ¿Qué es realmente la tentación? Pues en hebreo la palabra tentación es la palabra masar, vahan, y en griego la palabra es peirazo, diconomazo, dicomazo. Esta palabra en su uso bíblico no solo significa inducir a pecar, como se usa en este versículo de Mateo 6:13, sino también el sentido básico en el verbo de los idiomas originales podría ser una prueba. A menudo se expresa la metáfora de la purificación de los preciosos metales en el crisol. Por ejemplo, Pedro dice que sometida a prueba vuestra fe, cuando es pasada por el fuego, viene a ser más preciosa que el oro y que aquel oro refinado. Dios a menudo pues quiere probar la fe de los suyos. La versión 1909 de Casiodoro de Reina en Génesis 22:1 dice: y Dios tentó a Abraham a ver si le amaba más a él que a su hijo Isaac, y le dijo: el que tanto amas. Ahora, no era una incitación al pecado aquí, no era tampoco tentarle, porque el diablo es el que tienta, Dios prueba. Y mis amados hermanos, Dios probó a este patriarca y Dios prueba en numerosas referencias a su pueblo Israel. También se aplica esta palabra cuando Pablo dice en 1 Corintios 11, 23 al 27, que cuando tomamos la cena del Señor debemos de probarnos a nosotros mismos y así poder participar de la cena del Señor. No podrás comer indignamente aquel pan y aquella copa si no has confesado tus pecados, que ahora eres limpio por la sangre preciosa de Cristo. Volviendo aquí a nuestro versículo de Mateo 6:13, la palabra de Dios dice: y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Entonces, sí, el maligno es el que tienta. Creo que
cuando Jesús está hablando y dándonos instrucciones acerca de la importancia que tiene el hecho de que oremos y nos mantengamos en comunión con Dios, en constante velando, orando, clamando, intercediendo, es la mejor arma para no caer en tentación. En otras palabras, podríamos decir que el velar espiritual es lo más tremendo y lo más descuidado muchas veces como cristianos. Jesús sabía de lo que estaba hablando. Él tan solamente 2 capítulos anteriores, en el capítulo 4, después de que fue bautizado allá en el Jordán por Juan, dice la palabra de Dios en el capítulo 4, que el Espíritu Santo le llevó al desierto, lugar solitario, lugar inhóspito, lugar de mucho calor, mucho frío, serpientes, escorpiones y todo aquel peligro que le rodeaba a mi Señor. Y entonces dice la palabra de Dios, claramente dice en Mateo capítulo 4, versículo 2, que después que él había ayunado, no había probado alimento, ni agua posiblemente, 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Un hambre tremenda, grande, real. Satanás sabía, el diablo sabía, en este capítulo se llama el tentador, Lucas le llama al final Satanás estorbador, ¿con quién estaba tratando? El diablo conocía muy bien a Jesús, porque él lo había visto allá en el cielo, coronado de honra y gloria, lo había visto entronado en todo su esplendor, pero ahora él lo veía humanamente debilitado, diríamos, y aún siendo Dios, como dijo el creado niciano, 100% Dios, 100% hombre, pero tenía que pasar esta prueba de obediencia al Padre. Alguien ha dicho, ¿puede una lancha de remos atentar contra un acorazado? Claro que puede, pero no lo va a vencer. En esta escritura, la Biblia menciona y nos presenta que en los 3 evangelios sinópticos narran esta situación. Mateo, que lo presenta como el rey, le dedica pues 11 versículos. Marcos, que lo presenta como el siervo, en el capítulo 1, 12 y 13, solo 2 textos. Pero quien más da explicación a la tentación es el médico amado Lucas, donde dice aquí la palabra de Dios, 13 versículos, porque Lucas presenta a Jesús como el Hijo del Hombre. Y Satanás dice, en la debilidad, ahora es el momento. Sacaré toda mi artillería. Y es interesante que Juan, en el Evangelio de San Juan, no se narra la tentación. ¿Por qué razón? Porque Jesús es Dios. Y como Dios no puede ser tentado, porque dice la Biblia que Dios no tienta a nadie, ¿verdad? En Santiago capítulo 1 y versículo 13. Santiago 1:13. Parece aquí que Satanás sacaba toda su maligna, toda su nefasta artillería del infierno para ver a Jesús derrotado, sacarlo de la voluntad de Dios, y aprovechando que él tenía hambre, la tentación fue muy directa. ¿Tienes hambre? Di que esas piedras
se conviertan en pan. Si era tentación. Para ti y para mí, si nos dijera el diablo, di que esa piedra se haga pan, eso no es tentación. Porque ni tú ni yo podemos hacer de una piedra un pan. Alguien ha dicho que era tan mal cocinero Satanás que siempre que hacía pan le salía piedra. Es muy probable, ¿no? Jesús no podía pecar. En latín hay dos expresiones cuando se dice potium non peccare. Potium non peccare. Podía Jesús no pecar. La segunda premisa es non potium peccare. Non potium peccare. Él no podía pecar. Él estaba ajeno a la naturaleza adámica pecaminosa. Cuando la Biblia traza su genealogía y comienza hablando de Mateo presenta a José como su padre legal, pero no su padre biológico. Él no traía la genética nuestra que traemos nosotros del pecado de Adán. Era ajeno a ese pecado. Qué interesante que cuando vamos a Génesis capítulo 3 y el versículo 6, después de que tiene ese diálogo Eva con Satanás, el tentador, ella cometió varios errores. En primer lugar, no puso en oración la decisión que iba a tomar. En segundo lugar, ella no consultó con Dios, pues menos con su marido. ¿Qué dice su esposo? ¿Tomamos esta propuesta que nos ha traído la serpiente? No. Muchas veces la esposa no quiere ser sujeta a su esposo. Y a veces toma decisiones, a veces son acertadas y a veces salen mal. Pero ¿qué sucede? No consulta, no pide consejo, no pide oración. Aunque también tenemos el otro lado de la moneda. La mujer tiene un sexto sentido y conoce nuestras debilidades como esposos, conoce nuestras capacidades, también nuestras deficiencias. Y a veces tomamos decisiones que no deberíamos de hacer y cuando todo sale mal, ¿cuál es la palabra que oímos? Te lo dije. Yo te lo dije. Bueno, tienen cosas hermosas. Por Eva entró el pecado, una mujer, y por una mujer, María, obediente a Dios, temerosa de Dios, vino el Mesías, vino aquella promesa de Génesis 3:15, el prototipo del Evangelio, donde dice que Jesús tendría que herir en la cabeza a la serpiente antigua, que Apocalipsis 12 lo llama el diablo y Satanás. Pero también Satanás lo hirió en el calcañar cuando puso a Jesús allá en la cruz. No sabiendo él que con su resurrección, y ahí quedaría en la cruz, derrotada su trayectoria, que tenía el cetro que le quitó a Adán, y lo tomaba Jesús. Y en aquellas palabras cuando Jesús decía, consumado es, Satanás derrotado, el infierno perdiendo sus derechos y la ley acabada con sus demandas. Todo cumplido en la cruz. Salvación por gracia y para siempre. Amén. No nos dejes caer en tentación. Dios en cierta manera pudo haber evitado que Eva no cayera en tentación, pero tanto ella como su esposo estaban ya advertidos, estaban ya instruidos que debían de tener obediencia y que ese árbol del bien y del mal no deberían de comerlo. Y no pasó nada hasta el día que tuvieron aquel diálogo. Y Eva abrió la puerta y
fue inducida esta tentación para caer en desobediencia, para actuar independientemente de Dios, como lo hace el hombre, y no tomar a Dios en sus decisiones. Mis amados hermanos, aquí está la incitación hacia el camino de la maldad y del pecado. Jesús sabía. Y el diablo también, en su experiencia, sabía que Eva le ponía esa tentación, esa trampa, y ella por primera vez se fijó que el árbol era bueno para comer. Vea usted la palabra, comer. Interesante. ¿Cuántas veces el jefe de la oficina tiene la secretaria, es una persona atractiva, pero no se fija en ella? Pero hoy en día que hay un detalle cuando comienza a fijarse en ella. Y ya no es atento para con la esposa, va cediendo a la tentación, y llega el momento cuando vamos a terminar con un divorcio. Satanás siempre ha tenido como blanco atacar a la familia. ¿Usted cree que es por casualidad que nuestras autoridades, legisladores, las cámaras de diputados aprueben la ley como ley, permiso para los matrimonios hombre, mujer, tergiversando así el santo mandato de Dios cuando dice: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne? No solamente hay heridas emocionales en la esposa, pero hay muchas heridas emocionales en los hijos, y le preguntan al hijo: ¿con quién te vas? Yendo a juzgados, demandas, y ¿dónde está la patria potestad y todo eso? ¿Cómo comenzó? Pues una mirada como David. Mis amados hermanos, este hermoso día domingo estamos presentando el panorama de 3 meditaciones que vamos a tener sobre esta pequeña oración de este versículo 13. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del maligno, del mal. Oremos en esta semana, en nuestra cadena de oración de las 10, pidiendo por la santidad de nuestros matrimonios, de los matrimonios jóvenes, que muchos están tronando, que están acabando. Hemos visto matrimonios aquí en nuestra iglesia a veces que no duran ni siquiera un año. Esa no es la voluntad de Dios, sino hasta que la muerte nos separe. Oh, mis amados hermanos, vamos a estar orando mucho, porque la Biblia, dijo el Señor Jesús, en una de sus últimas enseñanzas, dijo: velad y orad para que no entréis en tentación. Vamos a orar en esta hora. Gracias, Padre, te damos por tu palabra. Gracias te damos porque Jesús sabía lo difícil, porque había pasado por ese terrible camino de la tentación, pero gracias porque salió victorioso, triunfante, derrotando al enemigo, derrotándolo con el poder de tu palabra. Pedimos, Señor, que bendigas tu palabra y nos ayudes en los próximos temas para poder entender lo que quieres saber de nosotros. Y líbranos del mal, de la tentación, protégenos de todo ataque del diablo, del enemigo, tanto a nosotros como padres, como abuelos, como a las esposas, como a los hijos, los nietos. Guárdalos, Señor, del maligno, porque oramos en el nombre bendito
de nuestro vencedor, Cristo Jesús, Rey y Señor. Amén. Tentado no cedas, ceder es pecar, más fácil sería luchando triunfar. Valor pues resuelto, domina tu mal. Dios puede librarte de asalto mortal. En Jesús pues confía, en sus brazos tu alma.